sabemos y tenemos como teorema es que las tres medianas de un triángulo cualquiera pasan por el mismo punto. Entonces, bueno, lo primero que hay que recordar es que la mediana es la recta que une el vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Y ese punto donde se juntan, donde se unen las tres medianas, se llama centroide del triángulo. Y este centroide del triángulo lo obtuvo Arquímedes como el centro de gravedad de una placa triangular de densidad uniforme. ¿Sí? Vieron que por lo general los profes de física nos hablan del centroide de un triángulo o el centro de masa de algún cuerpo. ¿Sí? Y nos dice que ese es el centro de gravedad. Daniel creo que fue el que en la clase pasada explicó algo de física con las ondas. Bueno, quizás a él esta palabra le suene más que al resto. Bueno, pero tengo que demostrar que las tres medianas de un triángulo cualquiera pasan por el mismo punto. Entonces, lo que voy a hacer es tomar dos de las tres medianas, ¿sí? Acá, por ejemplo, BB' y CC'. Veo que estas dos medianas tienen intersección en un punto, en el punto G. Y a su vez lo que voy a hacer es tomar el punto L y el punto M como los puntos medios entre G y C y entre G y B. ¿Sí? Lo que uno sabe es que tanto C', B' como L, M son paralelas, ¿sí? Y van a ser paralelas al segmento BC, que es el lado de nuestro triángulo. Entonces acá me queda marcado un paralelogramo. Y lo que yo sé es que las diagonales de los paralelogramos se bisecan entre sí, ¿sí? Es decir, este ángulo de acá, uno lo tiene ahí bisecado. Entonces puedo decir que B'G es congruente a GL. Y a su vez, sé que L, esperen que lo perdí, acá, LB es congruente a LG y a LB'. Es decir, estoy tomando este segmento, que es una de las medianas, y la estoy dividiendo en tres partes iguales. Y lo mismo voy a hacer con la otra mediana. Así como lo hice con estas dos medianas, lo que puedo hacer es considerando otro par de medianas, y voy a ver que siempre se cumple lo mismo, y que tomando las medianas de A2, las tres medianas van a tener intersección en el mismo punto, y ese punto es el que llamamos G. Luego tenemos el teorema del cateto. En el teorema del cateto, lo que nos están planteando es que en todo triángulo rectángulo, un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. ¿Sí? Es decir, si uno toma acá la hipotenusa, que es A, sé que A es AB, a este otro cateto, como B es AM. ¿Sí? M es la proyección del cateto B sobre el lado CB. Y lo mismo pasa si tomo el otro cateto. ¿Sí? La hipotenusa A es al lado C, como C es al lado N, que es su proyección. ¿Este teorema lo conocían? No. No.
lo general no se da en el profesorado. A ver, espera. Bien. También tenemos el teorema de la altura, que lo que hace es relacionar a través de proporcionalidades. En un triángulo que sea rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los dos segmentos que divide a esta. ¿Sí? Es decir, M, que es este pedacito, es a la altura H, como H es al segmento N. Tenemos también el teorema de Napoleón. El teorema de Napoleón nos dice que si sobre cada lado de un triángulo se construyen triángulos equiláteros hacia el exterior, ¿sí? De cada uno de estos lados, armo un triángulo equilátero y lo que hago es marcar de cada uno de esos triángulos equiláteros que me quedaron acá marcados el baricentro. El triángulo que me queda al unir los tres baricentros resulta ser también equilátero. ¿Sí? Les dejo a ustedes para pensar si por ahí les queda algún ratito durante la semana. ¿Qué pasaría si en vez de dibujar estos triángulos equiláteros hacia afuera, los dibujara hacia adentro? ¿Sí? Los dibujo hacia adentro y a su vez lo que hago es marcar esos baricentros. Y acá hay una definición que a veces se utiliza. A mí me gustó porque uno de mis estudiantes, cuando les pedí en segundo año, les dije, bueno chicos, a ver, averigüen qué es el ortocentro, otro grupo que es el baricentro, otro que es el circuncentro, como para que no sea que uno siempre está explicando y explicando. Y además, la verdad es que a ellos les cuesta bastante agarrar el compás y manejarlo como corresponde. Entonces dije, bueno, quizás si ellos averiguan un poquito, se interiorizan un poquito antes de tener la clase, no sé, los logro motivar un poquito más. Y uno de los chicos me habló de la recta de Euler. Me dijo, ay, profe, yo encontré, y estuvo bueno porque a partir de ese año la nombro en todos los cursos. ¿Sí? La recta de Euler es la recta que contiene al ortocentro, al baricentro y al circuncentro, siempre que estemos hablando de un triángulo no equilátero. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El ortocentro, el baricentro y el circuncentro están alineados. Sí, Marina, sé que tuvieron poca geometría. Creo que es Daniel, profe. Sí. Sí, perdón. Perdón. Lo estoy llamando con el nombre que tiene acá. Bien, entonces, ¿qué pasa si el triángulo es equilátero? ¿Qué relación hay entre el ortocentro, el baricentro y el circuncentro? ¿No es el mismo? Es exactamente el mismo punto, ¿sí? Entonces, se nos complicaría tener que armar una recta que pasa por un solo punto. De hecho, tendríamos infinitas rectas, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno define la recta de Euler, lo que va a hacer es definirla para triángulos no equiláteros. Y el segmento de Euler es el segmento que está definido por estos tres puntos. Bien. Bueno, como actividad, pero no se las voy a dar como actividad. Había pensado en que ustedes dibujen el baricentro y el circuncentro de un triángulo cualquiera, que no sea equilátero, que prolonguen. ¿Se llega a ver esta imagen? ¿Sí? Bueno.
si uno dibuja el baricentro y el circuncentro y prolonga el segmento OG hasta un punto H, de modo que GH sea 2 veces OG, ¿sí? Es decir, tomo este segmento y lo duplico. Acá nos están quedando 2 triángulos. Y la idea era que podamos analizar qué pasa con estos 2 triángulos. Bien. ¿Llegan a verlo como para decirme en estos 4 minutos que nos queda de clase qué pasa con esos 2 triángulos? ¿Cómo les parece que son? ¿Congruentes? No, son semejantes. Semejantes. Semejantes, ¿sí? No congruentes. Comparten un ángulo. El ángulo G puede ser. Es el Bien. Sí. Sí, dijéramos que G de uno y G del no otro. llego a ver bien son las letras, los pero vértices. puede ser GM, GO, perdón que tengo a una criatura. Esto es ABC, no, está bien. Esto es ABC, la pantalla G, para que quede un O poco más arriba y eso. H. Ay, no escuché lo que dijeron, perdón. Si puede hacer zoom. Bajar un poquito la pantalla para que la figura quede un poco más arriba. Sí. Igualmente, como usted había mencionado ahí, el OG y el GM serían proporcionales. Exactamente, ¿sí? Sí, eso yo lo había dicho, Geo. los veo como proporcionales. Claro. Sí, proporcionales sí. Al ser proporcionales, los 2 triángulos son semejantes, no congruentes, Claro. ¿sí? Tenemos entonces que este ángulo y este tienen la misma amplitud, el lado GO y el lado GH están en relación de 1 a 2, y lo mismo ocurre acá, ¿sí? Porque sabemos que este que tengo acá es el punto medio, y esta que estoy teniendo acá, ¿qué es? A ver. Mediana. AC y BD, ¿qué son de este triángulo? Ah. ¿C dijo? ¿Dónde está la C? Acá, ya le vi, perdón. ¿La bisectriz no es, profe? No, Claro. está bien lo que dijo Este Caro, punto puede de ser que acá dijo las medianas. Y este punto de acá son los puntos medios, por lo tanto son las 2 medianas. Medianas. Y Mediana. ¿se acuerdan lo que vimos hace unos minutitos? Vimos que este punto, ¿sí? Lo que hace es dividirme a la mediana en 1/3 hacia el lado donde tengo el punto medio y 2/3 hacia el lado donde tengo el vértice, ¿sí? Por lo tanto, estoy teniendo esa relación también acá y la voy a poder tener en cualquiera de los puntos que vaya a tomar. ¿Sí? Bien. Pero bueno, estas son definiciones como para que uno vaya teniendo en cuenta. Daniel dice algo de paralelismo entre altura y... Ay, no llegué a leer, se me fue. Sí, un caso de lado, ángulo, lado, y se deduce el paralelismo bien entre la altura y la mediatriz. Profe, ¿se va a cortar? ¿Vamos a iniciar otra reunión o termina acá? No, la termino acá, ¿sí? Yo Este lo después les podemos voy a continuar en la otra clase si nos queda tiempo después de la exposición. Sí. Sí.
De todas formas, acá lo que tienen es el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Donde les doy una demostración con un ejemplo, el criterio ángulo, lado, ángulo. Esto yo se lo subo para que ustedes lo puedan ir mirando. ¿Sí? El criterio